te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos permite de poder reunirnos como iglesia, Señor, de nosotros en el primer día de la semana, reunirnos a adorarte, a exaltarte, a glorificar tu santo y divino nombre, Señor. Te pido que sigas obrando, Señor, en esta ocasión a través de la exposición bíblica, que el nombre de Cristo sea exaltado, Señor, y que tú hables al corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que tú trates con cada amigo, que el poder de tu palabra transforme y cautive, Señor, a los amigos que estén aquí en esta mañana, que nos estén escuchando, Señor, que tu palabra, Señor, el poder de ella, Señor, estalle en esos corazones y lo haga actuar, Señor, en torno a una decisión. Glorifica tu nombre, Señor, como tú lo haces, Señor, y como tú lo has estado haciendo, Señor, en nosotros y por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Versículo 10. Vamos a leer varios versículos bíblicos. Acá, versículo 10, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 10, y dice así el texto: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Amén. Y decir que hay personas que se deleitan en muchas cosas, y cuando nosotros hablamos de deleites estamos hablando del gozo y del placer que nos produce algo, gozo y placer que algo nos produce. Y hay personas que se deleitan en un sinnúmero de cosas, cosas extrañas, cosas comunes y cosas no muy comunes. Por ejemplo, hay personas que se deleitan en mojarse en la lluvia. Y yo no estoy diciendo que se deleitan como cuando uno era niño. Yo creo que todo niño, o todos nosotros los que estamos aquí cuando fuimos niños, nos gustaba bañarnos en el agua lluvia. Quizás de adulto como que no es tan bonito, mucho menos para una mujer que ha acabado de salir del salón, como que no es tan bonito. Pero uno sí, de pequeño, uno le gustaba mojarse en la lluvia, jugar en la lluvia con otros amiguitos y regularmente jugar, porque no es solamente que uno irse a bañar solo, porque el irse a bañar solo en la lluvia como que no tenía mucho sentido para uno de niño, pero uno con otro grupo de amiguitos, uno se iba a bañar, uno regularmente cogía una goma de un motor, cogía un palo y uno recuerda eso como ahora, y esa chispita de lodo mezclada con agua le caía a uno en la piel porque era sin camisa, porque uno se estaba bañando en el agua lluvia o en el aguacero. Y cuando uno le daba esa goma, esa agua salpicaba a uno, y lo grande es que a veces los padres se preguntaban: ¿y por qué le daba parásito a los niños? ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Y eso era algo deleitoso para uno cuando niño. Pero cuando yo digo que hay personas que se deleitan en mojarse en el agua lluvia, yo no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo a una persona que cuando se está mojando en el agua lluvia, que cuando se está bañando en el agua lluvia, siente placer, siente libertad y se siente segura al estar bajo la influencia del agua lluvia que está cayendo del cielo. Eso es una condición que se le llama
pluviofilia. Extraño, para mí resulta un deleite sumamente extraño, pero es un deleite para muchas personas. Hay otros deleites, y quiero mencionar por lo menos uno más. Yo tenía una tía, esa tía murió hace muchos años, y se van a dar cuenta por qué murió. Esa tía regularmente me daba un vaso a cada uno de los sobrinos que ella tenía. Ella siempre, con mucha frecuencia, le daba un vaso para que le buscaran caliche. El que no sabe lo que es caliche, es una tierra como amarillosa, un cascajo medio amarilloso, y ella le daba a uno ese vaso para buscarle caliche, pero imagínense cuál era la finalidad de ese caliche para ella comérselo. Y ella decía que ella sentía gozo y placer cuando ella se comía ese caliche. Yo todavía no entiendo cómo es que cuando todavía en la familia están hablando de ella, hay personas que dicen que por qué ella murió. Yo no me explico. Era algo obvio, ¿verdad? Que la muerte llegaría en cualquier momento. Pero sí, ella se deleitaba en comer caliche. De hecho, conocí luego más adelante a otra mujer que se deleitaba comiendo tierra negra. Cosas extrañas para mí. Yo he sabido de gente que se deleita comiendo mucha carne, de comiendo asopao. Eso no es tan loable, pero bueno. De gente comiendo sancocho, mondongo. Yo he escuchado gente deleitarse comiendo eso, pero comiendo tierra. Está fuerte. Hay gente que se deleita a la orilla de la playa, viendo la quietud del mar y viendo el viento cómo lleva las olas de aquí para allá. Hay quienes se deleitan en comer, y qué bueno, ¿verdad? Y de eso yo sé mucho, de deleitarse en comer. Yo tengo una hija que no nos ha comido a nosotros porque el Señor no se lo ha permitido. Que cuando ella está desayunando, ella está pensando qué se va a comer al mediodía. Yo sé de eso, de comer. Y a veces me preocupo porque de momento preguntan, ¿y dónde está el pastor y la familia? No, la hija se la comió. Es así, hermano. Pero en esta mañana yo no quiero enfocarme en esos deleites momentáneos que nos producen cosas en la vida, sino que yo quiero hablar del mayor deleite, un deleite que supera cualquier tipo de deleite, o cualquier tipo de gozo, o cualquier tipo de placer que nosotros pudiéramos experimentar en esta vida, en esta tierra. Un deleite que nos acompañará del otro lado de la tumba y que siempre estará con nosotros, porque es un deleite eterno, no es un deleite pasajero como los placeres mundanos. Cuando no existía nada, cuando solo había tinieblas, nos dice el libro de Génesis, en Génesis capítulo 1, versículo 1, nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y para nosotros poder ver algo más detallado en torno a este principio, tenemos que ir al todo de la Biblia, y nos encontramos en el Nuevo Testamento palabras clave del apóstol Pablo que nos dice que en ese proceso de creación todo fue creado por medio de Cristo, y Pablo nos dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, y que todo fue creado por el poder de la palabra de Dios. Pero en 6 días fue completada la creación. Dios creó al hombre y lo colocó allí. Allí el hombre iba a disfrutar de todo lo que el Señor había hecho para él, y allí también incluso el trabajo iba a ser un deleite, iba a ser un gozo para este hombre que Dios lo colocó allí y le puso trabajo que hacer, lo puso a labrar el huerto y lo puso a colocar el nombre de cada uno de los animales que habían allí. Y se ve sencillo. Poner el nombre a una vaca, eso es fácil. Pero es fácil porque ya usted sabe que se llama vaca.
Ponerle el nombre a un caballo es fácil, pero es fácil porque usted sabe que se llama caballo. Pero Adán tenía que ver las condiciones de cada animal y colocar el nombre a cada uno de ellos. Adán, en aquel lugar hermoso, Adán se sentía satisfecho, Adán sentía un gran deleite porque estaba en el lugar donde Dios lo había colocado. Adán disfrutaba caminar por el huerto. Me imagino yo Adán allí caminando, poniendo el nombre a los animales, alimentándose de fruta, y aún algo mucho más importante que eso, Adán disfrutaba estar con Dios, y Dios iba y lo visitaba y Dios hablaba con él. Y yo me imagino a Adán sonreír por horas mientras hablaba con Dios. Nosotros tenemos amigos, y yo sé que cada uno de los que están aquí tienen amigos, tienen personas con las que hablan, con las que comparten, personas con las que siempre desean hablar, o personas con las que siempre es grato hablar, es agradable. Y nosotros queremos compartir siempre con esa persona, queremos siempre invitar a esa persona, o que esas personas nos inviten a nosotros para tener un diálogo. Ahora, imagínese ahora que el amigo de Adán es Dios mismo. Dios, el creador de todo, estaba tan de cerca con su creación que Dios mismo era el amigo de Adán. Nosotros vemos a nuestros hijos pequeños y nosotros decimos, es un angelito. Cuando ustedes escuchen a Lady o a Vladimir decir eso de Isaac, oren por ellos porque están pecando. Pero uno ve nuestros hijos y uno dice, bueno, es un angelito. Y uno ve a nuestros hijos, uno lo ve con ternura, uno lo cree incapaz de que nuestros hijos pueden hacer algo malo. De hecho, cuando un padre se encuentra en el hecho de que su hijo ha hecho algo malo, el padre, aún sabiendo lo que es verdad, quiere rehusar eso, porque nosotros vemos a nuestros hijos con ojos de ternura. De hecho, yo he visto noticias en las últimas semanas. No hace tanto vi la noticia donde la policía mató a un supuesto delincuente a disparo, en un intercambio de disparos. Y es problemático porque los intercambios de disparos en nuestro país, ustedes saben, pero la prensa, aparte, alguien de la prensa fue y habló con la comunidad, con algunas personas de la comunidad, y esas personas de la comunidad dijeron que esa persona tenía a la comunidad en zozobra. Tenía a la comunidad en azote porque estaba robando, atracaba, al que no lo podía atracar entraba a la casa y se llevaba un tenis, se llevaba un jean. Era un azote. Y esa misma periodista fue donde la madre para que le hablara de su hijo, y la madre se fajó a dar gritos, a llorar, como era obvio, y la madre le dijo que eso era un muchacho de su casa, eso era un niño de su casa, él no se mete con nadie, fue que la policía se la cogió con él. Yo quiero pedir justicia, que me hagan justicia, porque lo que se ha cometido, lo que la policía ha hecho es cometer y yo llamo a los derechos humanos, decía ella, para que me hagan justicia por el crimen que ha cometido la policía. El ser humano es así. El ser humano es injusto porque el ser humano quiere solamente el poder beneficiarse y lo suyo de cosas, no importa el costo, pero nuestro Dios no es así. A pesar de Dios crearnos, a pesar de crearnos a imagen y semejanza suya, como nos dice el libro de Génesis, Dios es un Dios justo y su justicia ha de brillar por encima de todas las cosas. La razón de ser de la creación de Dios a esta altura todavía no se había revelado. Todavía no se había revelado la razón de ser de por qué Dios había creado todas esas cosas, a pesar de que todo lo que Dios hizo, Él mismo dijo que era bueno. Dios no tenía que salir a preguntar, ¿qué tú crees? No, Dios es Dios, y Dios dijo, es bueno, y es bueno en gran manera. Pero lo que iba a coronar al hombre con un gozo inefable, aún no se había
manifestado. El inicio de la creación, podemos decir que empezó a ejecutarse el inicio del plan divino en Génesis 1:1. Y lo más asombroso, lo más espectacular, lo más grande, lo más maravilloso todavía no había pasado. El hombre peca. El hombre es expulsado del huerto del Edén. Y con esa desobediencia viene un paquete de calamidades. Las prioridades del hombre cambiaron. Ya él no se deleitaba andando desnudo por el huerto y viendo lo hermoso de la creación. No, ya eso no le producía gozo. Ahora él quería cubrir su vergüenza, y esa vergüenza interna se hizo externa y él quiso cubrirse con hojas. Y ahora, cuando su amigo lo visita, cuando su amigo sale a visitarle, ahora él se esconde. Y Dios llama a Adán. Adán, ¿dónde tú estás? Y él estaba escondido, lleno de miedo, porque lo había hecho mal. Y así se va desarrollando lo que nosotros podemos decir que es el inicio, dando paso a lo que son las civilizaciones. El hombre fue expandiéndose en el territorio creado por Dios. En Génesis 6, a la altura de Génesis 6, nosotros vemos que la Biblia nos dice que a Dios le dolió y se arrepintió haber hecho al hombre sobre la faz de la tierra. Y Dios encontró gracia a un señor llamado Noé, a quien Dios mandó a hacer un arca. Todos se burlaban de Noé. Noé estaba haciendo un barco gigantesco. Usted puede decir, oye, esa persona del tiempo de Noé eran gente perverso y eran gente malo, porque Noé lo que está haciendo es un barco gigantesco, sí, pero Noé está haciendo un barco gigantesco donde nunca había llovido. Nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Y este hombre viene ahora a hacer un barco y a decir que Dios va a destruir al mundo con un diluvio. Los animales desfilaron para entrar al arca como el Creador le había ordenado. Comenzó a llover y toda la faz de la tierra fue cubierta con un diluvio universal. Aquello parecía asombroso. Imagínense aquello, todo el planeta cubierto por agua. Dios abrió las cataratas de los cielos y Dios abrió la fuente de la tierra y todo, absolutamente todo se inundó. Piense en el Pico Duarte, hasta arriba de agua, todo inundado por causa del diluvio. Pero la agenda de Dios seguía en marcha. Eso solo era un tipo, eso solo era una representación de lo que iba a ser verdaderamente asombroso y de lo que iba a ser verdaderamente maravilloso. Luego que pasa el diluvio, el mundo sigue su curso. Guerras, violencias, hijos malvados, padres depravados, gente ególatra, gente mala, gente dañina, política, eso va junto, eso va todo junto ahí. Gente con una intención de alimentar su ego y de proclamar su superioridad. Surge lo que conocemos como el imperio egipcio. Los egipcios surgen y es un imperio interesante. Estos hombres esclavizan al pueblo hebreo, que es el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Y el Señor hace un despliegue maravilloso de su poder para sacar a su pueblo de allá de Egipto. Y entre las cosas que nosotros podemos citar como cosas extraordinarias que Dios hizo allí, podemos citar la división del Mar Rojo. Dios divide el Mar Rojo en dos. Dios de día le puso una columna de nube para que el sol no le quemara a ellos, no le hiciera daño. De noche una columna de fuego para que lo alumbrara. No había de este ni de norte. Dios lo alumbró a ellos en todo el desierto. Dios le dio pan en el desierto. No piense en una panadería y un grupo de gente trabajando y Dios diciéndole a la gente, desen rápido que los muchachos tienen hambre. No, nada de eso.
Dios le dio pan del cielo, como nos dice la misma escritura. Dios le dio maná, Dios también le dio carne. Cuando tenían sed le dio a beber agua, pero no le dio a beber agua del acueducto que habían hecho los egipcios en el desierto, no, de la peña. Y Dios mandó a Moisés a darle a la peña, a hablarle a la peña, y la peña brotó agua. Eso no es algo maravilloso, pero aún esa peña simbolizaba lo glorioso, lo maravilloso y lo extraordinario que iba el mundo a ver luego más adelante. En el Salmo 78 nosotros vemos allí una especie de radiografía de lo que había sucedido con el pueblo de Israel en Egipto, de cómo esta gente se había comportado en el desierto y una panorámica triste del corazón de esta gente. Vea el Salmo 78 en su casa. Y a su vez también nosotros vemos allí la majestad y la gloria de un Dios eterno y de un Dios soberano. ¿Qué producía gozo en el corazón del ser humano? Las cosas que él entendía que eran su prioridad, al igual que hoy. ¿Qué produce hoy gozo en el corazón del ser humano? Las cosas que el hombre entiende que son su prioridad, que son sus necesidades. Hay gente que se concentra en estudiar, y es bueno estudiar, estudien. Lo que no es bueno es que el estudio sea un fin en sí mismo. Quieren trabajar y tener cosas, poseer cosas, y al final las cosas terminan poseyéndolo a ellos. Se convierten en esclavos de empleo, en esclavos de estilos de vida. Quieren tener una cuenta bancaria para poder hacer todo cuanto ellos quieran, viajar, regresar nuevamente. Todo eso les produce placer, se sienten llenos de gozo cada vez que experimentan uno de estos deleites y creen que eso es la vida, vivir para uno sentirse satisfecho con las cosas que uno quiere conseguir en este mundo pasajero. Y así andan por la vida exhibiendo lo que no son, pretendiendo ser una persona diferente a la que ellos son en realidad. Y cuando están solos, sienten el vacío, saben que ellos no son tan felices como ellos quisieron ser. Y se encuentran en la soledad con este dilema y se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo no he podido llegar donde yo he querido? Porque a pesar de todas las cosas que yo tengo, no tengo esa felicidad que yo debería tener. ¿Por qué? Yo me he esforzado para tener todo lo que he querido, para tener cosas que me produzcan deleite. Tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mi familia, tengo un buen trabajo. Me voy de vacaciones cada vez que puedo, donde quiero y puedo. Pero a pesar de eso, cuando estoy experimentando todo esto, siento un gran placer, pero luego descubro que hay un vacío en mí que no pudo ser satisfecho por esas cosas temporales que me producen deleite. Para así darse cuenta que todo cuanto tienen no es suficiente. Que ese deleite es un deleite que pasa, que es momentáneo, que solo estamos gozosos en el momento y luego gritamos como aquel anuncio de Tan, quiero más. ¿Por qué? ¿Por qué tú no eres tan feliz como tú quisieras? Porque hay quienes se toman la vida para trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y poder almacenar para ellos luego disfrutar, sentarse a disfrutar de lo que consiguieron, pero luego se dan cuenta que todo lo que trabajaron es en vano porque les llegó una enfermedad fruto del afán en que ellos estaban y ahora no van a poder disfrutar lo que almacenaron porque llegó la muerte. ¿Por qué? Simple. Porque el deleite que producen las cosas terrenales es un deleite momentáneo. Dios el Padre nos ha provisto
una fuente inagotable de deleite, una fuente inagotable de gozo. Y ese gozo no es un gozo pasajero, es un gozo eterno, es un gozo basado en Dios y no en nuestras circunstancias. El Padre nos dio la fuente del gozo y esa fuente se llama Jesucristo. Por eso dije que lo más asombroso no fue la creación. Lo más asombroso, lo más extraordinario no fue el diluvio que tapó todas las cosas, ni cómo Dios dividió el mar para que su pueblo cruzara en seco. Todo eso produjo un gozo en el corazón de aquellos que estaban allí disfrutando de eso que Dios había hecho y que lo había beneficiado a ellos. Pero eso no fue lo más asombroso. Lo más asombroso fue que el Dios que creó todas las cosas, ese que dice en Génesis que creó todo, que el poder de su palabra, con ese poder de su palabra, ese poder único e inigualable de nuestro Dios, lleno de gloria, lleno de poder, lleno de majestad, ese Dios eterno, ese Dios sublime, ese Dios perfecto, completo en sí mismo, satisfecho en sí mismo, feliz en sí mismo, ese Dios se hizo hombre con la finalidad de proveer el mayor deleite que ser humano alguno pueda tener. Y eso sí es algo exageradamente asombroso y exageradamente extraordinario. El deleite de disfrutar una comunión con Dios. Dios se hizo hombre. No sé si a usted le provoca algo eso, si usted entiende exactamente lo que yo estoy diciendo. Porque para mí resulta algo extraordinario. Resulta algo extraordinario ver las cosas que Dios ha hecho, ver la majestuosidad que Dios ha hecho, ver el despliegue de la gloria de Dios en la naturaleza, ver el despliegue de la gloria de Dios en todas las cosas que Dios hizo. Si miramos al cielo vemos las estrellas, vemos los astros, vemos todo algo que para nosotros resulta infinito, aunque no lo es. Para nosotros resulta algo maravilloso. Esos cuerpos celestiales, esos cuerpos que nosotros los admiramos desde aquí y nos maravillamos con ver todo eso. El Dios que creó todas esas cosas se molestó en hacerse hombre y morir en una cruz para darnos salvación y vida eterna. Y por eso dice Juan, nos dice en el capítulo 1 donde estuvimos leyendo que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, el verbo era en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres, Él estaba aquí con nosotros, dice Juan, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La declaración que está haciendo Juan aquí es una declaración exageradamente extraordinaria. Juan nos está presentando aquí a Jesús, a Jesucristo, al Mesías prometido, a la razón de ser de aquello que está en Génesis 1:1 cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La razón de ser de esa creación, Juan nos lo está presentando aquí y Juan nos está diciendo: esa razón de ser se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Él es la razón de ser porque todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Juan dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. El que creó al mundo, el que hizo al mundo, el que se tomó 7 días para hacer todas las cosas, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de Él. Y lo más triste ahora, pero el mundo no le conoció. El mundo fue hecho por medio de Él. El mundo fue hecho para Él. Pero el mundo no lo conoció. El mundo no sabía quién era Él. Las personas que estaban supuestos a reconocerlo,
Las personas que estaban supuestos a identificarlo no sabían quién era él. Y dice el versículo 11, a lo suyo vino a hacer su obra redentora. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Podemos decir, pero su pueblo no le recibió. Versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Dios nos visitó. No solo nos creó, se hizo igual a nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte. ¿Y qué hizo? Se vistió de hombre. ¿Para qué? Para que Jesucristo sea la fuente inagotable de deleite de aquellos que iban a creer en Él. Para que Jesucristo sea la fuente inagotable de gozo, de deleite, de placer de aquellos que iban a creer, iban a depositar su confianza en Él. Por eso todo el Antiguo Testamento, ¿dónde apunta? A Cristo. Todo el Antiguo Testamento tiene que ver con Cristo, porque todo el Antiguo Testamento está centrado en Cristo. Toda la humanidad, toda la raza humana completa está centrada en Cristo, porque Cristo es la razón de ser de todas las cosas. Aunque Noé hizo el arca, aquel barco gigantesco era solo un tipo de Cristo, que apuntaba a Cristo. El que entraba en el arca era salvo del agua, pero el que cree en Cristo es salvo de su pecado, es salvo de la ira de Dios. Y la salvación es única y exclusivamente en Cristo. Cristo es el arca de salvación. Y solo Cristo produce en nosotros un deleite por encima de nuestras circunstancias. Y ahora yo estoy gozoso, aunque yo tenga dificultades. Ahora yo estoy gozoso aunque yo tenga crisis. Ahora yo estoy gozoso aunque yo tenga problemas. Ahora yo estoy gozoso aunque incluso no tenga ni qué comer. Aunque esté pasando por crisis, aunque esté pasando por dificultades, aunque mis circunstancias me provoquen tristeza, pero yo me siento gozoso porque mi gozo es generado desde dentro de mí por el Espíritu Santo de Dios que fue dado por Cristo para que sea mi guía y para que sea mi ayudador y para que sea mi consolador. Yo estudio, pero mis estudios no son un fin en sí mismo. Yo estudio para la gloria de Dios. Yo trabajo, pero el trabajo no es un fin en sí mismo. Yo trabajo para la gloria de Dios. Yo disfruto de todo lo que Dios creó porque, no de todo. No de la cebolla, ni de la berenjena, ni de la tallota, ni del molondrón. Eso no significa que Dios se equivocó. Lo que pasa es que Dios pensó en todo. Nuestro Dios es tan sabio que pensó hasta en comida para los animales. Pero el que lo disfrute, que Dios le bendiga, siga comiendo mucho eso, porque así la carne dura más para nosotros. Hay más para nosotros. Pero al disfrutar de lo que Dios creó, al disfrutar y al nosotros poder disfrutar de todas las cosas que Dios creó, nuestro deleite en Jesucristo aún es mayor. Porque puedo contemplar la majestad y puedo contemplar la gloria de aquel Señor que murió por mí en una cruz, que un día creó todas las cosas para mi deleite, que colocó la creación, cada cosa en su lugar para que yo pudiera deleitarme en su gloria. Él se deleita en su gloria y quiere que nosotros nos deleitemos en esa gloria majestuosa suya.
Y entonces es cuando nuestro gozo está completo en Jesucristo. Si solo queremos deleitarnos en esta vida, si solo queremos deleitarnos con las cosas pasajeras, si solo queremos deleitarnos con el destello de la gloria de Dios que nosotros vemos hoy, nosotros somos dignos de lástima. Tenemos que deleitarnos en esta vida y tener el mayor deleite dado por el Padre, que es Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Señor. Cristo es nuestro Rey y nuestro Señor. Lucas capítulo 12, versículo 16. Entonces les refirió una parábola diciendo: las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él razonaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde juntar mis productos. Entonces dijo: esto haré: derribaré mi granero y edificaré otros más grandes. Allí juntaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tiene almacenado para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. En medio de este mundo materialista en el que nosotros vivimos, esta parábola nos ilustra el hecho que lo más importante de la vida no son las posesiones terrenales. Lo más importante de la vida no son las cosas que nosotros podemos poseer y las cosas que nosotros podemos tener. El hombre de esta parábola lo tenía todo. Esa cosecha le había producido mucho y lo había hecho aún más rico de lo que era. Sus graneros estaban llenos y tenía que derribarlo, hacerlo más grande para poder entonces sentarse a deleitarse en esas cosas que él tenía. Se sentía grande, se sentía realizado, porque ya tenía todo lo que supuestamente él necesitaba. Y entonces ahí hace un alto para hablar consigo mismo y dice: alma mía, muchos bienes tiene almacenado para ti. Descansa, come, bebe, alégrate. El hombre puede deleitarse en el descanso, puede deleitarse en sus posesiones, puede deleitarse en comer todo cuanto quiera, pero un día esos placeres cesarán y perderán el sentido. Y entonces ahí es donde la piña se pone agria, porque ese deleite terrenal y momentáneo no te va a sostener más allá de la tumba. Lo único perdurable y lo único eterno es tener una relación personal con Jesucristo. Nosotros, los creyentes, tenemos que tener claro que hay cosas que son deleitosas en esta vida. ¿Verdad que sí? Que hay cosas que son deleitosas. Y que no está mal ni es pecado que no las disfrutemos. De hecho, es pecado no disfrutarla, porque el Señor la hizo para eso. Pero también nosotros tenemos que tener claro que nada debe ocupar el primer lugar en mi vida. Nada. Porque el primer lugar en mi vida le pertenece a Cristo, que es mi mayor deleite. ¿De qué sirve trabajar mucho si al final perdemos todo? Saca tiempo para invertir en tu vida espiritual. Porque debemos entender que nada es más importante que eso. Cuando el hombre de esta palabra entendió que estaba totalmente realizado, chocó con la verdadera realidad, chocó con Dios. Y créame, lo último que el pecador quiere encontrarse de aquel lado de la tumba es a un Dios eterno, soberano, poderoso y glorioso que lo vaya a juzgar. Porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta noche vienen a pedir tu alma, le dice el Señor, le dice Dios a este hombre. Era un miserable a pesar de tener muchas posesiones. Era pobre a pesar de todo lo que tenía, porque no había guardado en el banco celestial. El que es rico para con Dios es aquel que la fuente principal de su deleite, de su gozo, la fuente principal de él es Jesucristo.
es el que le ha entregado su vida a Cristo, es el que vive una vida de frente a Cristo con el fin de agradarle y con el fin de él deleitarse en lo que Cristo ha hecho por él, en lo que Cristo sigue haciendo por él y en lo que Cristo hará con él. Saber que está agradando a su Señor con su vida, y eso le produce gozo. El mundo fue testigo del acto más glorioso. Dios se hizo hombre con la finalidad de salvar a aquellos que él había escogido en la eternidad pasada. Morir en una cruz por ti, morir en una cruz por mí. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando nosotros analizamos todo eso en el hilo de la historia redentora, nos damos cuenta que lo más extraordinario que ha sucedido en este mundo es que Dios se hizo carne, que Dios se humanizó y Dios murió en una cruz por aquello que él había escogido. Y lo menos que nosotros podemos hacer es vivir a la altura de ese sacrificio. Lo menos que nosotros podemos hacer es honrar a Cristo, honrar a nuestro Señor con nuestras vidas, con nuestros hechos, con nuestras actitudes y con todo lo que nosotros somos. El que quiere ser salvo, será salvo, pero solo será salvo en Jesucristo por medio de la fe. La salvación se obtiene única y exclusivamente por medio de Jesucristo. Yo te podría preguntar, ¿tú quieres ser hijo de Dios? Y tú dices, sí, bueno, pues cree en el Señor Jesucristo. Y esto te hará hijo de Dios. Deposita en Cristo todo lo que tú eres, toda tu fe, toda tu confianza. Y entonces tú serás un hijo de Dios. Hasta ahora entonces eres solamente una criatura. Los hijos de Dios son los que creen en Cristo para salvación. Jesucristo es nuestro mayor deleite. Jesucristo es nuestra fuente de deleite, nuestra fuente de gozo, nuestra fuente de placer. Jesucristo es nuestra razón de ser como iglesia. Jesucristo es nuestra razón de ser como creyente. Jesucristo es la razón de ser de este mundo pecaminoso y perverso. Jesucristo lo es todo para todo. Y solo el hombre se sentirá satisfecho de manera plena si Cristo es su deleite. Que el Señor nos ayude a entender que debemos honrar al Señor deleitándonos en Cristo y viviendo para su gloria, honrando lo que Dios hizo por nosotros en aquella cruz, que nos escogió en Cristo en la eternidad pasada, y pudimos ver la manifestación gloriosa del Hijo de Dios en nuestro favor para rescatarnos tal y como Él lo había predestinado. Debemos hacer un alto y pensar si nosotros estamos honrando eso. ¿Estás tú honrando eso con tu vida? ¿Estás tú honrando eso con tu forma de vivir, con tus hechos, con tu forma de actuar? ¿Estás tú honrando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario que fue hecho por ti? ¿Valió la pena que Cristo muriera por ti en la cruz? Piensa en eso. Eso me hace recordar una película. ¿Recuerdan buscando al soldado aquel? Y cuando mueren muchísimos soldados para encontrarlo, al final lo encuentran, y cuando ya él, al final casi de la película, él le pregunta a la mujer, ¿valió la pena que tanta gente muriera por mí? Y ella le dice, vive de esa manera. Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, y nosotros debemos vivir de la manera que nosotros podamos honrar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a que sea así. Señor, gracias en esta mañana. Gracias por tu misericordia, gracias por tus bondades para con nosotros. Gracias por tu palabra ministrada en esta mañana. Te pido, Dios, que nos ayude, Señor, a nosotros poder ver todo ese hilo histórico de la creación y nosotros poder contemplar lo glorioso y lo majestuoso de que Dios murió en el Calvario por nosotros, para darnos a nosotros opción a vida eterna. Señor,
Ayúdanos a poder honrar eso, Señor. Ayúdanos a poder vivir, Señor, a la altura de ese sacrificio. Ayúdanos, Señor, a nosotros poder honrarte con nuestras vidas, Señor, tomando en cuenta de que tú nos escogiste en la eternidad pasada y enviaste a tu Hijo a morir por nosotros para que sea un hecho esa elección que tú hiciste en la eternidad pasada. Perdónanos, Señor, si no nos hemos comportado bien. Perdónanos si no lo hemos hecho bien, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que podamos cada día, Señor, tener pendiente que debemos honrarte con todo lo que nosotros